Bienvenidos a los 40 días de crecimiento espiritual con el libro El bautismo diario del Espíritu Santo. Día 25. Cómo mantener la plenitud. Parte 1. Teniendo sed del Espíritu Santo. La Biblia afirma que vamos a encontrar al Señor cuando lo busquemos con toda nuestra alma. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Jeremías 29:13. En Isaías 44:3 dice que Dios derramará agua sobre el sediento y torrentes sobre la tierra seca. Este es un principio tremendo. Los torrentes del cielo solo caerán sobre aquellos que tienen sed de Dios. La plenitud del Espíritu en nuestra vida comienza exactamente cuando nos sentimos vacíos, áridos y sedientos. Entonces, como suelo seco y sediento, clamamos por trasvasar al Espíritu a nuestro corazón. Hernández Díaz López, Derramamiento del Espíritu, página 51. Toda persona que tiene sed física experimenta una angustiosa sensación de deshidratación y un gran deseo de agua. Tener sed espiritual es quedar angustiado con la sequedad y la aridez del alma, y desear ardientemente las corrientes de bendiciones de Dios. ¿Y cuándo no tenemos deseos espirituales? En Filipenses 2:13 leemos: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que Dios está trabajando en nosotros, no solamente para suplirnos con habilidades para servirlo, sino también para darnos a despertar en nosotros el deseo de dejarlo trabajar por medio de nosotros. Frente a esta realidad, debemos abrir nuestro corazón a Dios y decirle así: querido Padre Celestial, confieso cuán poco espiritual soy en mis deseos más profundos. Yo realmente no estoy teniendo sed de tu más rica bendiciones como debería. Purifícame, yo te lo suplico, de todos los deseos carnales y egoístas, y dame un profundo y constante deseo de ser controlado por tu Espíritu en mi vida diaria. Aquel que conoce su pecado, su necesidad y desea el poder de Dios es quien recibe más rápidamente la plenitud del Espíritu Santo. Dios nos responderá esta oración porque esta es una petición que está enteramente de acuerdo con su voluntad. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. Aquel que conoce su pecado, su necesidad y desea el poder de Dios es quien recibe más rápidamente la plenitud del Espíritu Santo. Entregándonos al Espíritu, sometiéndonos enteramente a Él. Dios solo puede ocupar nuestro corazón en la medida en que se lo entreguemos. Leroy Ephraim, La Venida del Consolador, página 187, edición en portugués. Sin embargo, el Espíritu no hace nada de manera arbitraria. Él espera por una decisión del creyente. Es necesario que nos vaciemos de nosotros mismos y de manera total si queremos ser llenos del Espíritu, el Espíritu Santo y la vida cristiana, página 21. Creer en Jesús es tomar su yugo. Para que seamos plenos del Espíritu, no podemos ser plenos del yo o de la voluntad propia. Antes de dar lugar a la plenitud del Espíritu, se debe proceder al vaciamiento de la voluntad propia. Dios no acepta nada menos que una entrega sin reservas. Ver Review and Herald, 16/5/1907. La esencia de la experiencia de la salvación es la sumisión total al Señor de Jesús. Creer en Jesús es tomar su yugo. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Es negarse a sí mismo y reconocer su realeza. Recibir el Espíritu es la respuesta de Dios al arrepentimiento y a la fe. La plenitud del Espíritu es la respuesta de Dios a nuestra sumisión y fe. James Conkey, El triple decreto del Espíritu Santo, página 46. Guarda en tu corazón. Deben realizarse un reavivamiento, una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa
una reorganización, un cambio de las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionado con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. Mensajes selectos, página 149. Limpiando el recipiente y confesando las faltas y los pecados. El espíritu está deseoso de llenar todos los tipos de vasos o templos humanos, pero él se rehúsa terminantemente a llenar un vaso o templo humano contaminado por el pecado. James D. Crane, El Espíritu Santo en la experiencia cristiana, página 126. En Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, dice: No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras inequidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No podemos avanzar en la experiencia cristiana hasta que apartemos de nosotros todo aquello que nos separa de Dios. Si se conserva un pecado en el alma o se retiene una mala práctica en la vida, todo el ser queda contaminado. El hombre viene a ser un instrumento de inequidad. El deseo de todas las gentes, página 279 y 280. Cuando el creyente confiesa los pecados, recibe tanto el perdón como la purificación. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Tan pronto como consintamos en renunciar al pecado, en reconocer nuestra culpabilidad, se quitará la barrera que separa el alma del Salvador. Mensajes selectos, página 383. Mi compromiso para hoy. Primero, le doy permiso al Espíritu Santo para que opere y viva ampliamente en mi vida. Segundo, reconozco mi indigencia espiritual y anhelo la riqueza que solo puede darme la plenitud del Espíritu Santo en mi vida. Tercero, oraré por los proyectos misioneros de mi iglesia y decido implicarme en la misión que Dios tiene para mí. Gracias por seguirnos. Continuamos en el día de mañana. Bendiciones.